En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia del Señor esté con ustedes. Vamos a tomar del Evangelio según San Lucas en su capítulo 4, los versículos del 24 al 30. Después Jesús agregó: les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías, cuando durante 3 años y 6 meses no hubo lluvia del cielo y el hambre azotó a todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron y levantándose lo empujaron fuera de la ciudad hasta un lugar escarpado de la colina sobre la que se levantaba la ciudad, con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomando este pasaje del Evangelio de San Lucas en el camino de Jesús hacia su Pascua, y contemplando nosotros en estos ejercicios la vida del Rey Eternal, aquel Rey Eternal que decide encarnarse en el seno de María Virgen, nacer pobre y obediente en un pesebre, para luego emprender un camino de trabajos y fatigas hasta llegar a la cruz. Queremos nosotros, contemplando al Rey Eternal, imitarlo, poder contemplar lo que hay en su corazón y que también es una invitación a que motive nuestro propio caminar cuaresmal. Vamos a tomar hoy de este Evangelio la última expresión, versículo 30, porque vamos a tomar ese versículo y aprovecharnos de lo que San Ignacio de Loyola nos da como reglas para elegir. Dice el versículo 30 de este Evangelio: Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. ¿Qué significa esta expresión de Lucas? Jesús, habiendo predicado, desata en aquellos que le escuchan la furia. ¿Por qué? Porque de pronto les declama la verdad y los deja en evidencia, porque ellos están entrampeados en la mentira. No quisieron recibirlo a Jesús y de pronto deciden matarlo, pero ni siquiera eso le impide a Jesús seguir su camino. Jesús encaminaba su vida hacia la Pascua y nada se lo impediría. Y tomando esta expresión del Evangelio, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Esta expresión en el griego en el cual fue escrito el Evangelio es mucho más fuerte, porque no simplemente pasó por en medio de ellos y continuó su camino, sino que lo hizo con verdadero empeño, no dejándose retener por aquellos que le rodeaban y querían matarlo. El valor de Jesús, que después le vamos a ver en Getsemaní dejarse atar y dejarse llevar a la cruz. Pero sin embargo no era esta la hora todavía. Y en esto vamos a tomar nosotros hoy este punto en este camino de ejercicio. La madurez cristiana está en la elección. No es maduro el que sabe, sino es maduro el que elige bien. No ha crecido el que sabe, sino el que sabe elegir. La elección, la resolución, es en verdad la auténtica madurez. No es maduro en la fe el que sabe las cosas de Dios, sino el que las elige y las vive. Y eso en el orden humano. Es más el que más elige amar. Por eso le vemos a Jesús ir resuelto a Jerusalén. Su elección era clara. La madurez de Jesús es evidente. Él debía cumplir la voluntad de su Padre, como contemplábamos ayer en el Evangelio, en el que Jesús expulsa a los vendedores del templo y hacemos memoria de aquello que a los 12 años Él ya había manifestado. Había venido para cumplir la voluntad de su Padre y estaba decidido a ello. Y eso nos invita a Jesús a nosotros en esta Cuaresma, amar la voluntad del Padre y seguirla. Por eso, cuando nosotros en este camino cuaresmal hablábamos de principio y fundamento, hablábamos de plantar el corazón en el fin. El fin es lo primero en la intención, aunque sea lo último en la ejecución.
pero el fin claro ordena nuestros pasos. ¿A dónde quiero llegar? ¿A dónde quiero que el amor me lleve? ¿A dónde dejaré que el amor de Dios me lleve? Decíamos en principio y fundamento. Entonces, ir resuelto a ese fin es en lo que se pone en juego nuestra elección. Si yo lo que elijo me lleva al fin o no me lleva. Cada elección personal compromete toda mi existencia. Yo con cada elección libre elijo lo que quiero ser y a quién quiero servir. Por eso la pregunta sería, ¿hoy tienes algo que decidir? En este camino cuaresmal has visto que tienes algo que cambiar, algo que dejar o algo que tomar. Toma estas 3 reglas de San Ignacio de Loyola que pueden ayudarte a motivar la elección. Primero, debes tener el corazón con santa indiferencia. Debes estar decidido a buscar la gloria de Dios y el bien de tu alma y no dejar que tu corazón se ate al gusto o al disgusto de las cosas. ¿Qué quiero? ¿Lo que me gusta? ¿Me alejo de lo que me disgusta? No, quiero la gloria de Dios y el bien de mi alma. Quiero la voluntad de Dios sobre mi vida. Eso es lo primero. Segundo, tengo que ser consciente que cuando elijo como un hijo de Dios. Por lo tanto, la dignidad de mi elección es la dignidad de un hijo de Dios. Y tercero, considera estas 3 reglas de San Ignacio. Te las describo muy brevemente. Primero, dice San Ignacio, considera que en tu misma situación está otra persona y piensa en lo que le dirías o le aconsejarías a esa persona que hiciera. Y lo que le aconsejarías a otra, aplícatelo a ti mismo. Esa es la primera. Lo que le aconsejarías a otro que hiciera en tu misma situación, hazlo contigo. Segundo, piensa en la hora de tu muerte. ¿Cómo quisieras, si estuvieras en la hora de tu muerte, haber elegido en este momento de tu vida? ¿De qué no quisieras arrepentirte ahora? No lo hagas ahora. Piensa, si estuvieras en la hora de tu muerte, cómo hubieras querido elegir en este momento y elige de esa manera. Y tercero, piensa en la hora del juicio final. ¿Cómo quisieras que se te juzgara esta hora de tu vida? Vívela de esa manera. Como quisieras que en la hora del juicio se te viera en este momento. 3 reglas de San Ignacio. Lo que le aconsejarías a otra, aplícatelo a ti mismo. Como quisieras en la hora de la muerte haber obrado aquí, obra de esa manera. Y como quisieras que esta hora se te juzgue al final, en el juicio final, hazlo de esa manera. Vívelo de esa manera. Por eso, y para terminar, tomando la escena de este evangelio de hoy, no dejes que te acobarde la amenaza del enemigo. Como Jesús, lo quisieron matar y él resuelto siguió su camino. No dejes que te acobarde el enemigo, pero también ten en cuenta, no dejes que doblegue tu voluntad el placer. Que no te acobarde la amenaza del enemigo, que no doblegue tu voluntad el placer, que no te niegues a ir resuelto a cumplir la voluntad de Dios con alegría. No le temas a los enemigos. Si confías en la gracia de Dios y el Señor te manifiesta su voluntad, adelante. Y no dejes que vaya ablandando tu voluntad el apego a las criaturas, el apego desordenado a ellos. Vamos a confiarle este día también a la gracia del Señor. Que resueltos vayamos a cumplir la voluntad del Padre este día. Y que Él los bendiga, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.